Es importante que ustedes tomen en cuenta que esta es una de las traducciones israelitas más usadas. Voy a repetir otra vez lo que dice Isaías 13:21 de una versión israelita mesiánica que es muy usada. Sino que las bestias salvajes descansarán allí, sus casas estarán llenas de monstruos y monstruos descansarán allí y los demonios bailarán allí. Isaías 34, verso 14, en la misma versión israelita que es muy utilizada, dice: gatos salvajes y hienas se reunirán allí, los chivos gritarán el uno al otro. Lilith, aquí se menciona ya Lilith, el monstruo nocturno, está entre paréntesis, acechará allí y encontrará para sí un lugar de descanso. Entonces vamos viendo varias traducciones. La primera traducción que yo les di es una traducción de un español muy antiguo. Entonces, Mefarshim. Entonces, esta traducción sí cita a los demonios. La otra traducción cita que son monstruos. En una versión israelita muy usada dice Lilith, tal cual, el monstruo nocturno. Ahora, vamos por favor a abrir la Tanaj. Abre por favor tu Tanaj en Isaías 13:21 y van a ver cómo va todo a quedar bien aclarado. Isaías 13, verso 21. Dice así. Quiero que lo tengan todos. ¿Ya lo tienen? Dice así. Dicen las traducciones que normalmente nosotros usamos: sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. Entonces, conclusión, ¿cuál es la versión que tiene la razón? Esta, la que leímos anteriormente, la israelita, etcétera. Ahora, los hurones, esto sí me gustaría que lo anotaran, porque aquí está, y sus casas se llenarán de hurones. Los hurones son mustélidos, son animales mustélidos, son mamíferos, pero son carnívoros. O sea, no comen paja y eso, como un toro o una vaca, sino son mamíferos y son carnívoros. Y eso es lo que se conoce como martas. Y son realmente los que transportan los ratones, los que se comen ratones. Eso que dice aquí, hurones. No sé si en su Tanaj que tienen dice hurones. Sí, en la mayoría, ok. Bueno, ahora vamos a ver Isaías 34, el otro verso que es muy controversial. En Isaías 34, en el verso 14. Cuando lo tengan, por favor, me dicen un amén, porque me interesa mucho que lo leamos. Isaías 34, 14 dice: las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza, subrayen lechuza, y si me interesa mucho, también tendrá allí morada, y hallará para sí reposo. Entonces, lo de la lechuza sí tiene mucho que ver, amado Sahim, con todo esto que vamos a ministrar. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? Pueden poner que Isaías 13, verso 21, tiene que ver con la destrucción de Babilonia. Isaías 13, 21 es la destrucción de Babilonia. Isaías 34, verso 14, es la destrucción de Edom. Ya lo hemos ministrado. Edom rojo, ¿se acuerdan? Destrucción de Edom. Entonces, Isaías 13, 21 tiene que ver con la destrucción de Babilonia. Isaías 34, verso 14 tiene que ver con la destrucción de Edom. Ahora, nosotros hemos ministrado Apocalipsis 18, vamos para allá, verso 2, ahora que estamos estudiando el trono de Elohim, bendito es el Abacados, y por cierto este Shabbat nos vamos a gozar estudiando más sobre el trono de Elohim, van a ver qué cosas tan profundas, bendito es el Abacados. Es Apocalipsis 18, verso 2, dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu
Eso es muy importante que lo subrayen o lo pongan en sus apuntes, porque ciertamente de por sí es guarida de todo demonio, pero una vez que se ha destruido todo lo que ya hemos platicado, va a ser guarida de todo espíritu inmundo. Porque por eso se llama Vaticano, vaticinio. Viene de vaticinio, y vaticinio es, en pocas palabras, para que se entienda, Vaticano quiere decir centro de adivinación. Pero no vamos a entrar a detalle ahí, eso ya lo hemos visto. Ahora, tenemos aquí entonces que Apocalipsis 18, verso 2 está diciendo que sí, será habitación de todo espíritu inmundo, guarida de todo espíritu inmundo. Bueno, seguimos entonces el estudio. Ahora, entendiendo que Isaías 13, verso 21 es destrucción de Babilonia, Isaías 34, verso 14 es destrucción de Edom, vamos a ver que otra versión, no quise traer tantas Biblias para que se entienda. Hay una traducción de Isaías 34, verso 14 que dice: allí habitará el fantasma que espanta de noche. Lo voy a volver a repetir. En Isaías 34, verso 14, hay una versión que dice: allí habitará el fantasma que espanta de noche y encontrará sitio para descansar. Y específicamente en esa traducción se está refiriendo a un demonio femenino, a un demonio femenino. Ahora, ¿por qué estoy ministrando este tema? En primer lugar, muchas personas, o inclusive hermanos mesiánicos y hermanas mesiánicas aquí en Ejayot, me dijeron: Roy, tenemos duda porque hemos visto estudios en otro lado, o sea, no en Gozo y Paz, sino en otro lado, donde dicen que sí existen las sirenas, los minotauros, los centauros, inclusive Lilith, porque lo dice la Biblia original, pero las traducciones hablan de animales. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Existe todo eso? Bueno, para empezar quiero decirles que uno de los primeros que se imaginó las sirenas fue Homero. Homero fue un escritor, de hecho la Odisea de Homero, ahí vienen sirenas. Pero todo es mitología, todo es mito, todo es mentira. No hay híbridos, no hay híbridos. Aunque el hombre ha alterado la genética, y lo que sí hay es clones, y de ahí va a salir el antimashiach y el falso profeta, lo vamos a ver en un estudio aparte. Lo que sí aparece es el nombre Lilith en el original hebreo. Entonces ahí no dice otra cosa más que el nombre de un demonio. Ahora vamos a ver si realmente es un demonio o también es mitología, porque todo lo que son sirenas, todo eso no existe, los híbridos no existen. Y yo decía, aunque han hecho manipulación de la genética, no pueden manipular, han hecho que salgan monstruos, eso sí, eso sí. Un país donde se empezó a utilizar la clonación fue en Canadá. Y después siguieron con la ovejita, que no recuerdo su nombre, etcétera. Bueno, pero esto ya tiene muchos años, no es de ahora, amados Sahim. Tiene aproximadamente unos 45 años que han estado haciendo clonaciones. E inclusive han sacado monstruos. Hay un problema médico a veces donde los niños o las niñas salen con las piernas pegadas y les llamamos, sin ser irreverente, así se llama, síndrome del niño de la sirena, porque los niños salen con las piernas pegadas, pero no son sirenas, salen con las piernas pegadas y tiene que intervenir un cirujano plástico y muchos cirujanos especializados como angiólogos, etcétera, para separar las piernas, pero las sirenas no existen. Entonces, todo eso es mitología. Ahora, algo muy importante, amados Sahim, la Biblia, la Tanaj, la Torah, emplea muchos lenguajes figurados. Eso sí me gustaría que lo anotaran. Emplea lenguaje figurado. Los profetas utilizaron lenguaje figurado. Y de lo que la gente creía, a veces escribían. Ahorita vamos a ver por qué Isaías escribió Lilith en el original hebreo. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de lenguaje figurado. Vamos al libro de Oseas, en el capítulo 5. Oseas, en el capítulo 5. Y vamos a ver el verso 7. Bendito es el abacados. Oseas 5, verso 7.
No sé si tengan Oseas 5:7. Dice, contra Yahweh prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Cuando se refiere a hijos extraños, es extraños en cuanto que no conocen Torah. No se está refiriendo a hijos extraños. De decir, oye, qué extraño está este niño, salió con 6 dedos, porque saben, eso existe. Se llama polidactilia. Y a veces salen las personas, los niñitos, con 6 dedos. Pero no se está refiriendo aquí, ese es un lenguaje figurado. Hijos extraños no se está refiriendo a que salgan monstruos y demás, sino se está refiriendo a que son extraños para el Eterno, en cuanto no guardan Torah. Salmo 14, vamos para allá, otro lenguaje figurado, porque hay muchísimos ejemplos, amados Ajim, de lenguajes figurados. Salmo 14. Y tú que crees en Lilith y todo eso, te pido por favor que no te desconectes. Sigue hasta el final para que veamos varios textos más. Salmo 14, en el verso 4, dice, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Yahweh no invocan? Entonces aquí es un lenguaje figurado. No está diciendo que las personas se comían a los israelitas. Sabemos que hay canibalismo. Y entre los reptilianos, ese tema ya está en la página, en el canal de YouTube Shalom 132 y en la página gozoypaz.mx. Pero no es el caso. Ahora, no estar diciendo que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, no se está refiriendo que se comieran unos a otros o los pueblos malvados se comieran a los israelitas. No, está hablando que los devoran, es decir, que los destruían. Otro ejemplo más, en Miqueas, vamos para allá, en Miqueas capítulo 3 y en el verso 3. Ahora hay cosas que sí sucedieron. En Miqueas 3:3 dice, voy a esperar tantito, búsquenlo en el índice, los que son nuevecitos, y más rápido. Miqueas 3:3 dice, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como para carnes en olla. Ahora, aunque hubo muchas cosas desagradables, también esto aquí es un lenguaje figurado. No está hablando que ponían un caldero como han hecho entender que hacían antes. Bueno, quiero que sepan muchas cosas, algunas sí son ciertas, ¿no? Pero en realidad no se está refiriendo a eso, tal poner en un caldero y comerse a la gente, aunque eso ha existido. Pero aquí es un lenguaje figurado. Entonces encontramos que hay lenguaje figurado en la Tanaj, para empezar. Y entonces vamos a ver por qué el profeta Isaías escribió Lilith. Vamos a ver de dónde, para empezar, de dónde viene esa palabra, si está refiriendo a realmente a un demonio o no. En muchas traducciones, pero más bien en muchas traducciones, nosotros vimos lechuza, que lo subrayaron. Y la lechuza no es más que un búho, ¿sí? Yanchuf, en hebreo, yanchuf. Ahora, vamos a empezar entonces a ministrar esto. A ver, Lilith. ¿De dónde salió Lilith? Es una tradición sumeria, acadia. Es una tradición sumeria, acadia, Lilith. Yo no estoy diciendo que no existan los demonios, lo dice la Biblia, la Tanaj. Yo no digo que no haya posesiones demoníacas, si yo mismo hago liberaciones en el nombre bendito de Yahshua Mashiach a no sé cuántas personas, y que mueven los muebles en la casa, en las casas donde tiene legalidad, etc. No, yo no estoy negando nada de eso. Ahora, Lilith en la tradición judía está pegado a la Cábala. Y ya tú tienes un audio. ¿Por qué no a la Cábala? ¿Por qué no a la Cábala? Entonces la tradición de Lilith en el judaísmo está ligado plenamente a la Cábala. Por eso nosotros no ministramos nada de eso acá, ministramos Torah, las palabras benditas de Yahshua Mashiach. En el mundo pagano se recurría, o sea, estoy hablando de Sumeria y Acadia, de Sumeria, se recurría a amuletos y encantamientos o encantos
para protegerse de Lilith, sobre todo proteger a los niños, entre comillas. Recuerden que es un mito. Entonces se recurría a amuletos. Ahora, actualmente hay amuletos en el judaísmo y nosotros bendecimos y oramos por la amada casa de Judá. Eso que quede bien claro. No estoy hablando mal de Israel. Yo soy parte de Israel, tú eres parte de Israel, somos parte de Israel. No, pero en el mundo pagano se recurría a amuletos y encantos para protegerse de Lilith. Lo mismo en el judaísmo. En muchas librerías judaicas se venden amuletos específicamente para Lilith, para protegerse de este demonio, entre comillas. Ahora, ¿qué conclusión sacamos de todo lo poquito que hemos estudiado hasta ahorita? La traducción judía, por así decirlo, es para referirse a espíritus malignos en general. Ahorita estoy dando un bosquejo así muy... O sea, la traducción, no dije tradición, sino la traducción judía como tal, o sea, la lectura judía como tal es para referirse a espíritus malignos en general. Porque la palabra Lilith viene de la palabra noche, de Laila. Tú y yo decimos Laila Tov cuando ya nos despedimos para dormir. Entonces la palabra Lilith viene de Laila. Ahora, en breve voy a ministrar sobre eso. En el judaísmo se cree que Eva no fue la primera esposa de Adán, sino que fue Lilith. Repito, en el judaísmo se cree que Eva no fue la primera esposa de Adán, sino que fue Lilith. Y ellos explican esto así. Miren, vamos a Bereshit en Génesis, y así sí le pido a todos que estén muy atentos, sobre todo los amados aquí que me ayudan a ministrar, porque aquí hemos tenido muchas visitas, yo diría ya miles de visitas de nuevos hermanos que han estado metidos en el judaísmo y que muchas veces traen sus libros así de Midrash, de Cábala, de todo, han traído el Zohar, etcétera, y me dicen: yo ya no quiero estudiar esto, yo quiero las palabras de Yahshua. Y bendito es el abacado, no necesitamos nada de eso, porque eso es confusión. Entonces, a ver, en Génesis, para los nuevecitos, Bereshit 1:27 dice: y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Entonces dicen, ya ven, ahí fue creada Lilith, porque después en Bereshit 2, ahí lo tienes tú, en el verso 18, dice: y dijo Yahweh Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces dicen, ya ven, no tenía mujer aquí, y ya la había creado en Génesis 1:27. Y entonces nosotros vemos la narración. Dice, voy a seguir leyendo porque voy a ministrar algo muy fuerte y espero mucha madurez en todos, allá y acá. Yahweh Elohim formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, pongan atención, y ave de los cielos y a todo ganado del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Este verso es muy importante. ¿Quién está atendiendo? Y entonces dice, ya ven, el verso 18 dice, no es bueno que el hombre esté solo. Verso 20, y no se halló ayuda idónea para él. Y Génesis 1:27 dice que ya había creado a Eva. Entonces está hablando de dos mujeres, dice el judaísmo. El verso 21, entonces Yahweh hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahweh Elohim tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dicen, ya ven, es otra mujer. Dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y entonces ellos dicen, bueno, son dos mujeres. A ver, ahora vamos a ir desglosando poco a poquito. Todo esto es verdad, lo que está aquí, pero se refiere a un solo suceso, y ahorita lo vamos a ver con calma. El Talmud presenta a Lilith como
una mujer, o sea, su rostro es de mujer, lo digo, sus cabellos largos y alas en su cuerpo. Entonces ya estamos hablando de un híbrido. ¿Qué es un híbrido? Parte humano y parte animal, en este caso. Ahora, en épocas recientes se le ha dado más auge a todo esto. Es decir, que los que están creyendo todo esto, y sobre todo los que dizque mesiánicos, que se van hacia el judaísmo tradicional, están cayendo en todo este engaño del diablo. Y lo digo tal cual, con la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. Bendito es Yahweh Sebaot. Entonces, en época reciente se le está dando más auge a todo esto. Ahora, la liberación femenina, el judaísmo, perdónenme que lo diga así con todas sus letras, no se escapa de toda la influencia del mundo, incluyendo la liberación femenina, porque la liberación femenina da casi aplausos a Lilith por no dejarse esclavizar por Adán, pero no, nada de eso existe. Según ellas, lógico, según el movimiento feminista, casi le dan aplausos a Lilith. Yahshua Mashiach reprenda todo el mal, porque se refiere a varias clases de demonios, ahorita lo vamos a ministrar, por no dejarse esclavizar por Adán. Sabemos nosotros, entonces Lilith se escribe con una Lamed, una Yod, una Lamed, una Yod y una Taf. Ahí está Lilith. Y así aparece en el original hebreo, no en traducciones. En el original hebreo dice Lilith. Ahora, en la concordancia Strong 3917, concordancia Strong 3917, dice espectro nocturno. Espectro nocturno. Ahora, ¿a qué se está refiriendo con un espectro nocturno? A la lechuza, no a un demonio como tal no. Y vuelvo a repetir, Lilith deriva de una raíz que denota toda clase de torsión, es decir, toda clase de retorsión o de torsión. Si tú ves la lechuza, cómo voltea el cuello, de una manera que nosotros como humanos no lo podemos hacer. Inclusive muchos animales, muchos pájaros no pueden mover el cuello como lo mueve el búho o la lechuza. Siempre el búho y la lechuza han sido tomados por los magos, los adivinos, etcétera, y los brujos. Y dicen, bueno, este animal es malo. No, no es malo. El animal fue creado por el Eterno, lógico, no por el diablo. El diablo no tiene ningún poder creador. Entonces, repito, la palabra Lilith como tal está relacionada con la palabra Laila, noche, y la lechuza sale en las noches. El búho sale en las noches. Entonces, todo lo que nosotros encontramos en Isaías, y vamos otra vez para allá, en Isaías 34, todo lo que nosotros encontramos aquí en Isaías, vamos para allá, Isaías 34, amados Sahim. Tú que estás estudiando Cábala, salte de ahí, estudia Torah, estudia el Brit Hadashah, las palabras de Yahshua Mashiach. No necesitamos más, no necesitas más. Isaías 34, en el verso, permítanme un segundo, es que esta Tana que traigo es nueva y la estoy tratando, siempre trato mi Tana, la Biblia, con mucho cuidado, pero esta la quiero cuidar muchísimo, porque ya no hay de este tamaño. Y con estas letrotas ya no hay, por eso la estoy cuidando mucho. Isaías 34, en el verso 14 dice: las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada. Fíjense, la lechuza, Yashov, sale de noche, tiene que ver con la palabra Laila. Todo cuadra perfectamente bien y no son inventos míos. También tendrá allí morada y hallarán para sí reposo. Entonces, todos los animalitos que están aquí son eso, animales naturales, para que se entienda. Todos los que aparecen aquí, no hay ninguna cosa esotérica ni rara. Entonces, hay un movimiento, quiero que sepan esto, amados Aguín, amados Agayod, amados Aguín, Agayod de la Aguilar Mundial de Gozo y Paz. Quiero que sepan que
ahorita hay una corriente muy fuerte donde muchos están diciendo, sí, le quitaron eso a la Biblia, pero la Biblia original dice Lilith y es un demonio que espanta a los niños en la noche, etcétera, y hay que ponerles esto y otro talismán. Pero no es cierto, eso es una trampa del enemigo. En pocas palabras, Lilith es una idea, un invento mesopotámico, un invento de Babilonia, y otra vez la copa que embriaga a todos, menos a nosotros. Bendito es Yeshua Mashiach. Entonces nosotros tenemos que es un monstruo supuestamente nocturno. Hemos visto también que son aves nocturnas, en el caso de la lechuza. Aparece también como lechuza como tal, ya lo vimos. Y aparece también como el fantasma que espanta de noche. Pero nada de eso tiene que ver, amados Sahim. Nada de eso tiene que ver. Entonces es donde aquí, decía yo, ese grupo que está muy fuerte, pero más fuerte es el Eterno porque es todopoderoso, dicen, ya ven, sí existen los híbridos, sí existen las sirenas, sí existen los minotauros, los centauros, sí existe Lilith. Porque los textos de la Biblia fueron cambiados con traducciones y ponen animalitos normales, pero no son demonios. Bueno, ahora vamos a ver más todavía profundidad. Miren, en el libro del Zohar, que es un libro netamente cabalístico, y ya lo mencioné en ¿Por qué no a la Cábala? Fue escrito por Shimon Bar Yochai en el siglo II. Eso es bueno que lo anoten para que nadie después les cuente. Pero el autor supuestamente, este es escrito por Shimon Bar Yochai, pero el autor es probablemente Moisés de León. Una cosa es que sea autor y otra cosa es el escritor. El escritor a lo mejor también es el autor, pero en este caso el escritor es Shimon Bar Yochai, pero el autor probablemente es Moisés de León. Entonces, a ver, según los cabalistas, el Zohar, que es el libro del esplendor, entre comillas, es el libro más profundo de la revelación de la Torah, según ellos. Lógico que esto es falso. Entonces, según los cabalistas, el libro del Zohar es el libro más profundo para conocer Torah, o sea, de la revelación de la Torah. Inclusive hay personas, y eso me consta, porque me decían, a mí me dijeron inclusive, usted no puede estudiar Torah si no tiene usted un libro de Cábala, porque si no, no le va a entender usted la Torah. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y el Ruach HaKodesh. O sea, no necesitamos de muletas. Ahora, aquí entramos en otro mito, en otra mentira, porque ellos dicen que el mismo ángel Gabriel les entregó el libro o la revelación. Y que estaban en una cueva por 40 días en ayuno, etcétera, etcétera. Entonces, lo que leímos nosotros en Bereshit 1, 27 y en Bereshit 2 es el mismo suceso explicado dos veces. Eso que quede bien claro, porque aquí volvemos otra vez a Bereshit, perdón que los lleve otra vez hacia allá, amados Sahim. No queremos que haya dudas en nada, en nada. Entonces tenemos Génesis 1:27 y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo crió, varón y hembra los crió. Bueno, entonces según ellos tiene que haber pasado algo entre esta creación de de Lilith, y después entre la creación de Eva, de Java. O sea, tuvo que haber pasado algo. ¿Dónde está? Yo no lo veo, aquí en la Tanaj no lo veo. Y es ahí donde nos dicen, ustedes necesitan la Cábala para poder entender, por eso no le entienden. Pero no necesitamos eso. En Génesis 2, verso 18, y dijo Yahweh Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces dicen, ya ven, es otra mujer, ya lo expliqué. Entonces tiene que haber, ¿qué pasó entonces con la primera mujer? Y yo les dije que pusieran mucha atención al verso 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿qué explican ellos? Recuerden, amados Sahim, Génesis 1 y Génesis 2 es la explicación de un mismo suceso. Entonces el Zohar dice que fue primero creada Lilith y luego de la costilla de Adán creó a Eva. Eso dice el Zohar. Yo le creo más a la Torah.
A la Torah, completamente a la Torah. Ahora, mucha atención lo que voy a ministrar porque es fuerte. Mucha atención y mucha madurez allá y acá. Aleluya, yo estoy seguro que sí ya tienen. Mucha atención. En el Génesis Rabá Midrash, y es ahí donde vienen a anotar. Vámonos, anoten, porque si no después ¿cómo ministras? Aleluya. En el Génesis Rabá Midrash, sobre el libro del Génesis, señala que Eva no existía todavía en el sexto día de la creación. Y eso es una mentira, tal cual. Entonces señala el Génesis Rabá Midrash, señala que Eva no existía todavía en el sexto día de la creación. Y dice ahí, fíjate nada más, por eso yo tengo todos esos libros, tengo muchos libros de judaísmo y de todo allá en la casa de ustedes, porque me gusta leer de todo, porque después nos preguntan y dicen, no, esto está mal, porque este libro dice esto, pero la Torah no lo dice. Entonces, en ese Génesis Rabá Midrash, dice esto, que como Adán, pongan atención, ¿quién atiende? Aleluya, dice que como Adán le tenía que poner nombre a todos los animales, entonces que fueron desfilando delante de él, macho y hembra, macho y hembra, macho y hembra de los animales que el Eterno había creado. Eso dice el Génesis Rabá Midrash, no lo dice la Torah, lógico, porque es un mito. Entonces, que al ir desfilando por turnos, Adán dijo, bueno, y mi pareja, entonces fíjense lo grave, a ver, pongan atención. Dice que Adán copuló con las hembras. Si ese pecado es abominable ante los ojos de Elohim, ¿cómo iba a permitir Elohim que eso hiciera Adán? ¿Te das cuenta lo grave que es asomar las narices al judaísmo cabalístico y no a Yahshua? Hay que estar en Yahshua HaMashiach. Entonces, como no encontró satisfacción en el acto sexual, dijo esto. Dijo, todos tienen, le dijo a Dios, así dice, así tal cual, le dijo a Dios, todos tienen su pareja menos yo. Y entonces dice que rogó a Elohim remediar a eso, porque esto es una injusticia, ¿no? Entonces es cuando le da a su mujer, a Eva, porque Lilith ya había volado. No sé si me di a entender. Entonces vimos Bereshit 1 y Bereshit 2. Supuestamente para ellos fue creada primero Lilith, Adán y Lilith, la primera esposa, supuestamente ellos. Después dicen que como ya no tenía pareja, entonces por eso copuló con cada una de las hembras, no encontró satisfacción, él le reclamó a Dios, yo no tengo mi pareja. Entonces Dios escuchó sus oraciones y creó a Eva y lo indujo a un profundo sueño, y de su costilla sacó a Eva. Terrible, ¿no? ¿Te das cuenta? Toda la gente que está estudiando eso, Yahshua viene pronto. Yahshua viene pronto y hay que temer, porque esto es o sea, el Eterno, ¿cómo iba a consentir un pecado de esa naturaleza? Ahora, mucha atención. En el Yalkut, anótenlo, Reubeni, en el Yalkut Reubeni, es otro de los escritos judíos. Son comentarios cabalísticos de la Torah, ¿eh? Esto todo, el Yalkut Reubeni es otro de los escritos cabalísticos de la Torah. Dice que estaban Adán, Lilith y otra mujer de nombre Namá, y que de esas relaciones nacieron demonios, y que esos demonios son las mismas prostitutas que juzgó el rey Salomón. ¿Te das cuenta? Esto es una abominación. Entonces dicen que está Adán, Lilith y otra de nombre Namá, y que de las relaciones de ellos nacieron demonios que son las mismas rameras que juzgó el rey Salomón. Increíble, ¿no? Ahora, según el judaísmo cabalístico, Lilith se
se reveló a Adán porque ella no quería estar abajo en las relaciones sexuales. Y que Lilith le dijo: yo también fui formada del polvo. Entonces yo no quiero estar debajo de ti en las relaciones. Y dice el judaísmo cabalístico que Lilith pronunció el nombre del Eterno, pero fíjense muy bien cómo están los escritos. Pronunció el nombre mágico de Dios y se elevó por los aires y abandonó a Adán. Entonces dicen los escritos judaicos cabalísticos que aquí Lilith dejó el Edén y se fue al Mar Rojo, y que en el Mar Rojo se unió a Samael, Shamael, que significa veneno de Elohim, veneno de Dios, veneno de Elohim. En el judaísmo, este ángel caído está en el quinto cielo. Todo esto es bueno que lo anoten, pero no para que te lo aprendas de memoria, o cuando menos sí, pues ¿por qué no de memoria? Pero lógico, no te estoy enseñando esto, sino te lo estoy enseñando para que tú digas siempre la verdad, que no es así, es la Torah la verdad. Entonces ellos sacan que luego de todo esto, de unirse con este Shamael, que significa veneno de Elohim, que luego de esto Lilith rapta a los niños en sus cunas. Ahora, quiero que sepas que esta tradición satánica alcanza a todas las naciones, porque aquí en México, por ejemplo, yo como médico veo que muchos niños mueren. Hay un síndrome, o bueno, más bien un cuadro que se dice la muerte de cuna. ¿Quién ha oído? Pero eso es por descuido de los padres, no tiene nada que ver. O sea, los niños hay que cuidarlos que no tengan reflujo, etcétera, etcétera. Pues un niño puede broncoaspirar, pero no tiene nada que ver con un demonio. Aparte son las maldiciones y los ataques de los demonios, pero no tiene nada que ver. Entonces van con los brujos y les dan un amuleto para Lilith, pero con otro nombre de demonio. Ahora, ¿aparece el nombre Lilith en la Biblia original, en la Tanaj, en los escritos de los profetas? Sí, pero ya expliqué que se refiere a un animal nocturno. Pero voy a profundizar otro poquito más, aparte de leer lo fuerte que dije. Ahora, ¿por qué el profeta Isaías colocó la palabra Lilith? Bueno, él sabía en primer lugar dos cosas mínimo. Uno, sabía que se refería, la palabra venía de Laila, pues él dominaba el hebreo antiguo, no el paleohebreo, el hebreo antiguo. Venía de Laila, y esa palabra sí viene siendo igual a la del hebreo antiguo, esa no se perdió. Sabía de la lechuza, sabía del movimiento de torsión que tienen las lechuzas en el cuello, o los búhos, pero también sabía de la leyenda y la mitología de Israel, su pueblo. Entonces sabía todo él en ese sentido. Entonces por eso puso la palabra Lilith, pero ahora vamos a desglosar. Entonces vuelvo a repetir, por un lado sabía Lilith, la palabra Laila, sabía de movimiento de torsión, seguro, claro que sí lo sabía. Eran hombres muy sabios, inspirados por el Ruach HaKodesh. Y él sabía que parecía la palabra, o sea, que la lechuza es un animal que espanta de noche. Y hasta la fecha, si uno va en un bosque, ese parece una lechuza, como que espanta, pero eso es más bien por la tradición. Ahora, ¿qué hizo el profeta Isaías? ¿Por qué puso Lilith? Porque si tú buscas en una Tanaj hebrea, te va a aparecer Lilith, Lamed, Yod, Tav, tal cual está escrita. Entonces el profeta Isaías, vamos a ver esto, evocó imágenes muy conocidas para sus contemporáneos, por la tradición. No estoy diciendo que el profeta Isaías creyera en eso, sino que lo puso por varias cosas. Él evocó imágenes muy conocidas para sus contemporáneos con el fin
de ilustrar el mensaje. ¿Cuál mensaje? El de la profecía. ¿Cuál profecía? El de la desolación de Edom. Igual para la desolación de Babilonia. Y no nada más para la desolación de Babilonia y de Edom, sino de todas las naciones que sean o que son enemigos de Israel. Ahora, en la mitología, estos demonios vivían en soledad. Estoy hablando de la mitología. Nuestro Adón Yahshua HaMashiach menciona cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Entonces, ¿a qué se refiere Yahshua HaMashiach con eso? Ciertamente ahorita vamos a empalmar todo y van a ver cómo cuadra perfectamente bien. Entonces, no estoy diciendo que Yahshua HaMashiach dijera algo de mitología. Él es el Eterno y Él dice toda verdad. Él es toda verdad. Estoy diciendo esto. En la mitología, estos demonios vivían en soledad. Bueno, iba a haber desolación en Babilonia, iba a haber desolación en Edom. Hubo desolación, y va a haber desolación ahora que se ha destruido todo eso. Por eso leímos Apocalipsis 18, verso 2, que se ha hecho cueva o nido de todo espíritu inmundo, guarida de todo espíritu inmundo. Ahora, lo que dice nuestro Adón Yahshua Mashiach es esto: siempre los demonios, Yahshua Mashiach les reprenda, cuando salen de una persona, no se van y se meten a otra luego. No, tienen que buscar donde haya lugar para ellos, donde haya legalidad por el pecado. Eso es otra cosa. Ahora, millones de personas en el mundo, millones de Yehudim, de judíos, creen en Lilith, y eso es lo que busca el diablo, ser reconocido. Yo aquí no vine a ministrar, ¿existe Lilith como un demonio? No, yo no estoy diciendo eso, ya ministré todo. Entonces, millones están creyendo en Lilith, y eso es lo que busca el diablo, que la gente le tenga miedo y que se ande con amuletos y le tengan más fe a un pedazo de fierro que al Eterno. Pero ni siquiera eso, ni siquiera Lilith existe. Si yo te comentara, por ejemplo, un día escuché, y lo digo así con toda la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos, una conferencia, estaban esperando aquí en México a un rabino muy reconocido de Israel, y yo oí su conferencia. Eso fue hace 7 años. Y en los libros inclusive de los Sidurim, ellos dicen: el que come pan en la mañana no es atacado por los duendes. Eso está en los libros. ¿Cómo vamos a creer en eso y no en el Eterno que nos guarda directamente y por medio de sus benditos ángeles? Entonces, la conclusión, todavía no acabo. La idea es, pero la preconclusión va siendo esta: el demonio quiere ser reconocido, quiere meter miedo, eso es lo primero que quiere. Y entonces lo que busca es que la gente traiga amuletos y se hagan a un lado y no busquen a Yahweh, ni siquiera pronuncien su bendito nombre. Lilith, lo digo tal cual, es la figura número 1 del ocultismo en el judaísmo. Y entonces tú que estás estudiando Torah, no busques ser judío, busca ser creyente en Yahshua y sálvate y cumple todos los mandamientos. Entonces vimos varias traducciones: monstruos, monstruo nocturno, el fantasma que espanta de noche, aves nocturnas. La lechuza es un ave rapaz, y es un ave rapaz nocturna. Sabemos que tiene su cabeza redonda, sus ojos grandes, que se alimenta de roedores, no nada más de ratones, de cualquier roedor. Pero la palabra ha venido a significar prostituta o bruja. Digo en tradición, la palabra lechuza ha venido a ser como un simbolismo de bruja o prostituta. Por eso los brujos utilizan a los búhos. Hubo una película de Walt Disney, el mago Merlín, y no me acuerdo cómo se llamaba la película, y en esa película salía el mago Merlín y salía un búho, siempre, pero todo eso es tradición. En otras traducciones se ha entendido como el asno centauro,
Es decir, parte superior hombre y la parte inferior un asno. Todo eso es mitología. Entonces, a ver, si el profeta Isaías escribió Lilith como tal, el profeta Isaías era sabio, estaba inspirado por el Ruach HaKodesh. Él era conocedor de las leyendas y de las mitologías de su pueblo de Israel. Pero él no creía en ello y por eso puse el ejemplo del lenguaje figurado. No es que haya habido gente que llegara y se comiera a los israelitas cuando dice Yahweh, tú que devoras a mi pueblo, pero no de que lo devorara, sino que los destruían con la guerra, etcétera, etcétera. Ahora, lo que sí yo he visto es esto: no es nada saludable obsesionarse con temas tan controvertidos. O sea, por un solo verso, hay personas que están pasando noches enteras estudiando esto y descuidan el Brit Hadashah, las palabras de Yahshua Mashiach, descuidan el estudio de las Parashot, la Torah misma, los 5 libros de Moisés, para que se entienda, el estudio de los salmos, los profetas, tanta riqueza que tenemos. Entonces no es bueno también obsesionarse con temas tan controvertidos, porque es una trampa de Hasatán para que se ponga atención. Hoy quise tocar esto porque yo sé y yo deseo que sea de bendición para mucha gente. Lo que sí es grave es ignorar que viene juicio. Eso sí es grave, que viene juicio del Eterno. Lo que sí es grave es no guardar la santidad. Eso sí que es grave. No estar pensando si existe Lilith o no. No existe. Entonces, usando el profeta Isaías la creencia de ellos, es como si dijera el profeta Isaías. Pongan atención a lo que voy a decir. Es como si dijera esto: va a haber tanta destrucción que hasta los demonios hallarán reposo. Va a haber tanta destrucción que hasta los demonios bailarán allí. Porque eso ya lo vimos que hay en varias traducciones. Entonces, va a haber tanta destrucción que hasta la duende va a tener descanso. Pero es un lenguaje figurado. Cuando yo di la administración sobre Nibiru, varios amados aquí me hicieron el favor de hablarme por teléfono y me dijeron: Roe, quiero de que sepa que quitó usted un peso de encima y la gloria es para el Eterno. Pero me dijeron, yo la verdad estaba muy asustado y yo pensaba que ya venía Nibiru y que iba a chocar con la tierra y que todos nos íbamos a ir al infierno. Increíble, ¿no? Fíjate nada más las mitologías hasta dónde llegan. Y este gobierno mundial que está inventando cada cosa. Entonces, conclusión, ¿qué hizo el profeta Isaías? Tanta destrucción va a haber que hasta los demonios van a tener descanso ahí, hasta van a bailar de gusto. Es un lenguaje figurado. Es un lenguaje figurado, no es otra cosa. Y la única esposa que tuvo Adán fue Eva, y es la madre de todos los seres, los vivientes. Entonces lo de Génesis 1 y lo de Génesis 2, Bereshit 1 y Bereshit 2, es el mismo relato dicho 2 veces. Si nosotros estudiamos Torah, vamos a tener más bendiciones, estudiamos Brit Hadashah, y que no entremos en cosas polémicas. Ahora, el problema es este: a mucha gente Yahshua le parece poca cosa, pero Él es todo. Y entonces dicen, bueno, pues yo me voy al judaísmo, ahí en Gozo y Paz no se enseña cábala ni cosas raras. A mí me gusta el esoterismo, las cosas raras, es lo que le gusta a la gente. Y entonces son atrapados por todas estas enseñanzas. Y vuelvo a repetir, con eso termino. Ahora sí, no hay libro judío que no mencione el Lilith. Y mira, viene de la palabra Laila y se refiere a una lechuza. Y todo es un mito. Y no hay por qué estar asustados. Que los demonios existen, sí existen. Entonces, por lo tanto, guardarnos en santidad.